Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, un nuevo programa de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, que también se transmite por sus plataformas, sus redes sociales. Estamos muy contentos de haber llegado a un nuevo fin de semana para lanzarles esta nueva entrevista, este nuevo capítulo con un entrevistado muy especial. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, mi querido Julio. Buenas noches, doctoras, doctores, amigas y amigos. En realidad, como siempre, que todos los días viernes, encantado de cerrar nuestra semana con temas, como siempre decimos, pues de plena actualidad, con voces autorizadas que nos ayuden a descifrar, a entender esta compleja realidad, ya no solo normativa, sino social, política. Y como bien indicabas, hoy día tenemos un invitado de lujo para discutir un tema que ha remecido en alguna medida no solo la parte estrictamente jurídico-constitucional de la materia, sino el terreno político en el que se vienen desarrollando las cosas. Así que te doy el uso de la palabra, pues mi querido Julio, para que nos puedas comentar de qué tema vamos a tratar el día de hoy. Así es, muchas gracias. La primera semana de junio que pasó, hace casi un mes nada más, el Tribunal Constitucional ha publicado un capítulo más de la controvertida cuestión de confianza, una cuestión justamente que se nos ha salido un poco de las manos, la cuestión de confianza, como ustedes recordarán y como seguramente también precisará nuestro entrevistado, es un instrumento de los sistemas políticos parlamentarios que cuando ha sido incorporado a nuestro país, se pensaba más bien tenerlo como una medida para poder sopesar las cosas, para poder encorsetar un poco el presidencialismo desbordante que teníamos en Latinoamérica, pero la finalidad, al menos en Reino Unido, era que sea de menor impacto que el impeachment que ellos tenían, ¿no? Que era que lo veían como muy drástico y el juicio, como el juicio político, y entonces lo que era menos drástico era la cuestión de confianza. Eso que pasa en Reino Unido no ha pasado aquí. La cuestión de confianza se ha vuelto una cuestión muy controvertida. Hay al menos tres con este cuarto pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta materia. El primer caso, como recordarán, llegó de la mano de la modificación del reglamento del Congreso. El Congreso en el año 2016 que hizo que la cuestión de confianza no sea válida cuando luego de la crisis total del gabinete regrese uno de los miembros del gabinete ministerial, entonces el reglamento entendía que no se había producido crisis total de gabinete y además ya se empezaba a rondar esta cláusula de que prohibía hacer cuestión de confianza sobre proyectos de ley. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ambas medidas, ambas interpretaciones. Después llegaría un segundo caso, que seguramente también podremos hablar un poquito con Dante, aunque queremos explorar más el último caso. El segundo caso fue el del cierre del Congreso. El Tribunal Constitucional en esta materia dijo que sí era legal entender, o que era constitucional entender que podía existir una denegatoria tácita de la confianza y por tanto determinó que el cierre del Congreso había sido válido. Después, al interín, el Congreso de la República en noviembre del año pasado, del 2022, aprobó la ley 31355, a través de la cual no se permite que se plantee cuestión de confianza respecto a las competencias exclusivas, excluyentes del Congreso, los procedimientos del Congreso. También prohíbe la cuestión de confianza para temas que no sean de competencia exclusiva del Ejecutivo y ligadas a su política general del Estado. Esto originó una nueva demanda de inconstitucionalidad en la que no se alcanzaron los votos y finalmente tenemos esta situación que se ha originado cuando el Congreso en el 2022 también modifica la ley de participación ciudadana y señala, modificando el artículo 40, que no se puede hacer referéndum cuando no se ha pasado por el procedimiento que prevé el artículo 206. Esta era una aclaración, ¿no? La Constitución señala claramente que toda reforma pasa por la modificación por el Congreso de la República. Esta era una mera aclaración, pero al Ejecutivo de aquel entonces no le gustó esto y a través de un proyecto de ley intentó volver a modificar la ley que el Congreso acababa de modificar. E hizo un nuevo proyecto de ley, lo presentó, hizo cuestión de confianza. La cuestión de confianza fue rechazada de plano, rechazada liminarmente por la mesa directiva y
días después, en noviembre de 2022 igual, ahora parece una eternidad atrás, pero ha sido hace casi menos de un año, ¿no? Hace pocos meses, el Ejecutivo entendió que se le había denegado la confianza y consecuentemente renovó el gabinete ministerial. Por ello, ante esta interpretación que ha hecho el Ejecutivo, el Congreso nuevamente ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional y nos encontramos ahora ante esta sentencia que será objeto de análisis y comentario por un invitado muy especial al que Cristian presentará. Efectivamente, hoy nos visita un invitado de lujo. Como siempre, tratamos de traerles, amigos y amigas, voces autorizadas, como decíamos, que nos ayuden a entender esta compleja situación que se ha suscitado, como bien ha relatado y resumido Julio, sobre la cuestión de confianza. Y para conversar en torno a esta última sentencia del tribunal, hoy nos acompaña Dante Paiva Guiburo, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, secretario de redacción de la Revista Peruana de Derecho Público y además es investigador de Concitec. Mi querido Dante, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, Julio, un gusto saludarlos desde Qué aquí, gusto. desde nuestra ciudad capital, Lima, y por supuesto, presto a dialogar en este magnífico programa que transmiten cuestiones jurídicas de tanto interés en la comunidad. Muchísimas gracias, Dante. En realidad el gusto y el honor es para nosotros. Y quizá como punto de partida, el buen Julio ha hecho un resumen apretado de lo que ha sido los últimos tratos o el tratamiento que se les ha dado a la cuestión de confianza en nuestro país, pero quizá para sentar bases conceptuales y que los amigos y amigas que nos escuchan nos puedan comprender sobre qué temática estamos tratando, qué es propiamente la cuestión de confianza y si dentro de esta definición que nos puedes ayudar en torno a esta figura de la cuestión de confianza, si podríamos también distinguir entre la cuestión de confianza obligatoria, la cuestión de confianza facultativa, un poco para sentar estos conceptos, si nos podrías ayudar, mi querido Dante. Claro, Cristian, sí, efectivamente. La cuestión de confianza, que es el objeto de análisis de la última sentencia del Tribunal Constitucional, hace referencia a un mecanismo previsto en la Constitución que por un lado tiene una condición obligatoria, como muy bien lo ha señalado, pero bajo otras circunstancias es un aspecto facultativo. ¿De quién proviene o quién presenta la cuestión de confianza? El Poder Ejecutivo. ¿Ante quién lo presenta? Ante el Poder Legislativo. De acuerdo al artículo 130 de la Constitución, es obligatorio, ante la designación de un nuevo gabinete, acudir al Congreso, presentar la política general del gobierno de todos estos ministros y obtener finalmente el voto de confianza. Esto es una obligación, es una observancia que tiene que acatar necesariamente el gabinete ministerial. Pero también dentro de la Constitución se contempla la potestad de un ministro individualmente o el gabinete representado por el presidente del Consejo de Ministros para solicitar, plantear como una solicitud, en este caso, el voto de confianza de parte del Congreso para establecer una política que se asocia con una acción que se encuentra bajo el manejo del Poder Ejecutivo. Es en ese sentido donde encontramos propiamente la definición que nos solicita. Un mecanismo constitucionalmente establecido que le corresponde al Poder Ejecutivo y que se plantea ante el Legislativo para condiciones asociadas a sus políticas esenciales. Ahora, había una cuestión de confianza facultativo, como bien señalas, una obligatoria. Los debates que han llegado al Tribunal Constitucional son básicamente sobre la cuestión de confianza facultativa, en el cual el Ejecutivo pide confianza para realizar alguna política pública, algún acto vinculado a su gestión. Pero el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es la 4 del 2022, querido Dante, distingue entre rechazo, rehusamiento, denegatoria, por un lado, y luego el rechazo de plano y la improcedencia. Explícanos, por favor, este interesante tema y qué relevancia tiene, además, hacer todas estas distinciones. Correcto, sí. Precisamente la sentencia tiene de por medio una particularidad. Me gusta mucho, y voy a un poquito a remitirme a los fundamentos iniciales de la sentencia,
que debe tener en cuenta toda la comunidad. ¿Por qué es importante tener una lectura adecuada de una sentencia? Porque en una sentencia se resuelve un caso, una controversia. Pero lo peculiar en un caso de conflicto de competencias es que los ciudadanos no somos parte, a diferencia de sí los demás procesos. Entonces, aquí lo que encontramos en un conflicto de competencias es el enfrentamiento entre dos poderes del Estado. Y el meollo del asunto, como se expone en lo que viene a ser los puntos controvertidos de la sentencia, es definir realmente, entre otros aspectos, qué implica un rechazo, qué implica una denegatoria, qué implica una improcedencia de la cuestión de confianza. Entonces, el tribunal lo que dice es que efectivamente dentro de la Constitución se pueden extraer esas tres voces: rechazo, improcedencia y denegatoria. Ahora, ¿son exactamente lo mismo? Bueno, en lo que plantea finalmente el tribunal, como bajo su función de intérprete que le corresponde, es de que se pueden tomar como sinónimos si hablamos de una cuestión principalmente asociada a que el Poder Ejecutivo ha planteado un aspecto propio de sus políticas y que finalmente el Congreso no lo está aceptando. Pero sí hay que distinguir entre improcedencia, rechazo y denegatoria, sobre todo por el procedimiento correspondiente. La Constitución contempla la denegatoria como causal bajo dos ocasiones que se presente para poder invocar la disolución del Congreso. Pero esa denegatoria, ¿cómo se manifiesta? Que es el punto medular del pronunciamiento. Tiene que haber una votación y tiene que haber una comunicación oficial al Poder Ejecutivo diciéndole su cuestión de confianza ha sido denegada. Entonces, es ahí donde entramos al plano de la denegatoria. Pero si te Ahora, dicen hay un rechazo o hay una improcedencia, viendo las razones, lo que se motiva, y aquí podríamos hablar incluso hasta un poco de las cuestiones administrativas traídas al aspecto político, por la motivación precisamente, es indicar, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza asociada a la excesiva sobrecarga judicial. Entonces, claro, todo el país tiene interés en eso, pero el tema de la sobrecarga judicial, ¿le corresponde al Poder Ejecutivo? No, le corresponde al Poder Judicial. Entonces, eso es rechazado. Ah, me están negando la confianza. No, no te la estamos negando. Lo que pasa es de que esto no es tu competencia. Lo que tú estás haciendo aquí es pretender tal vez forzar y la sentencia lo que busca es precisar. Porque si dejamos claro, muy abierto el panorama, ya que la Constitución en cierta manera lo dejó abierto, y aquí se invoca la ley 31.555, si es que mal no recuerdo, no me equivoco, pero esta ley que finalmente el tribunal ya emitió pronunciamiento también sobre su presunta inconstitucionalidad, validándola, confirmando la constitucionalidad, y se indicó de que no, que hay que delimitar. Y por eso esta cuestión semántica, sí, de rechazo, improcedencia, y lo que viene a ser la denegatoria, tiene que ser aclarada oportunamente. claro, digamos un poco para ordenar nada más, es rechazo, rehusamiento y denegatoria son sinónimos y que tienen que ver con la votación del Congreso y por consecuencia de haberle dicho no, ¿no? Con los efectos que, o con la forma de interpretación, o que se le tiene que decir específicamente, eso vendrá después, pero en todo caso, rehusamiento, rechazo y denegatoria son cuestiones sobre el fondo, que el Congreso llegó a votar como pleno, ¿sí? Mientras que rechazo de plano e improcedencia tienen que ver, como bien has dicho, con la legitimidad de quien propone, para ver si, por ejemplo, es el Consejo de Ministros el que lo propone o solamente es un ministro solo, qué sé yo, la legitimidad que quien lo propone y los temas que se proponen. ¿Correcto? Sí. Ok. De hecho, ahí en esa misma línea, Sí. perdóname, Julito, quizá para centrar un poco también, como bien hacía Julio, el debate o la conversa es, ¿y qué materias son las que, sobre las cuales se puede hacer esta cuestión de confianza? Porque entiendo la discrepancia, digamos, o el reparo que pueda haber con el asunto de que sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, sobre cualquier controversia, pueda venir el Ejecutivo y poner en jaque al Congreso. Entiendo que si eso se permitiera, pues al final es como una espada de Damocles que tendría el Congreso permanentemente sobre su cabeza.
Pero, ¿qué materias entonces serían las pertinentes sobre las cuales el Ejecutivo sí podría hacer un ejercicio válido de esa facultad que tiene de pedirle al Congreso un sí o un no sobre la base de lo que puede estar en debate en ese momento? ¿Cuáles son los asuntos sobre los cuales sí podría hacerse ese cuestionamiento? Correcto, y acá me quiero remitir precisamente a la sentencia para evitar por ahí alguna imprecisión. El Tribunal Constitucional acertadamente invoca el bloque de constitucionalidad, esto es, las normas que permiten comprender finalmente lo que la Constitución contempla. Y para ello se remite a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Lo que se somete a cuestión de confianza es la política general del gobierno. ¿Y qué se entiende por política general del gobierno? Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las posibilidades públicas y privadas. Así también las actividades políticas nacionales conforman la política general del gobierno. Entonces, todo lo que esté asociado a este planteamiento es lo que se puede someter. ¿Y qué es propiamente el gobierno? Lo que se ha estructurado a través de los grandes sectores que se definen a la cabeza de un ministerio. Defensa, cuestiones agrarias, trabajo, salud, entre otros, que ya muy bien conocemos a partir de la conformación del gabinete ministerial. Pero lo que puede ser objeto de otros poderes del Estado, como pasó en el caso Vizcarra, yo hago una cuestión de confianza para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Señor Vizcarra, ¿usted qué tiene que hacer con el Tribunal Constitucional? No, que yo soy el representante máximo del país como primer mandatario y ordeno que esto se discuta. Ya sabemos cómo acabó esa pretensión tan altiva. Ahora, solamente para incidir un poquito más en el tema, muchas gracias, mi querido Dantes. Claro, este fraseo que el tribunal en efecto contiene o plantea o propone en su sentencia, para ponerlo en términos fríos, no hace una distinción entre competencias exclusivas, compartidas, sino que hace referencia a esas directrices, líneas, a sectores que están bajo la gestión del gobierno. Pero hago la pregunta y quizá, no sé si te pongo en el aprieto, pero ayúdanos un poco a descifrar este fraseo, porque a veces el tribunal, también hay que decirlo, para no comerse el lío y no encasillar demasiada su posición, suele utilizar a veces este tipo de frases ambiguas, generales, que al final no terminan resolviendo gran parte del problema, porque termina siendo tan general lo que el tribunal entiende como el manejo propio del gobierno, que al final puede ser tan ambiguo que mañana más tarde volvemos a conversar y sería el quinto capítulo sobre este mismo tema. Y es que la idea es, mi pregunta sería, quizá nos puedes ayudar a plantear 2, 3 ejemplos que sean propiamente de competencia exclusiva, digamos, del gobierno, para que mañana más tarde el Congreso no pretende argumentar o sostener que no es una materia sobre la cual se pueda ejercer cuestión de confianza, porque lo cierto es que el Congreso también tiene competencias o asuntos que van a incidir en las materias sobre las cuales el gobierno hace gestión. Y eso es a mí una de mis preocupaciones, que yo sé que el tribunal no se va a comprar el lío, pero de pronto no sé si nos puedes ayudar a entender un poquito mejor este asunto, porque a mí, si te soy bien honesto, mi querido Dante, si queremos dejar por zanjado la discusión y no tener un quinto capítulo para que volvamos a conversar sobre la cuestión de confianza, sí me hubiera gustado de pronto que el tribunal sea un poquito más claro, pero a lo mejor tú nos puedes ayudar a comprenderlo mejor. Claro, por supuesto, con ejemplos podríamos ilustrar algunas situaciones. Pensemos en asuntos muy complicados en nuestro país actualmente, como es la situación del dengue. Entonces, ¿el manejo del dengue depende del Congreso? No. ¿Le corresponde al Poder Judicial? Menos. Entonces, ¿qué se asocia con el enfrentamiento hacia este flagelo? La salud pública. ¿Y de quién depende las acciones sobre la salud? Del ministerio correspondiente. Entonces, podría surgir ante una eventualidad y un plan de emergencia, pero que requiere todo el apoyo, incluso también a nivel de bancadas, que tal vez podrían decir, no, este manejo puede ser muy riesgoso, hay que interpelar al ministro. Entonces, un momento, para asegurarme tener todo el respaldo político,
planteamos una cuestión de confianza para que se dé el mayor respaldo y también apoyo a lo que va a ser las acciones que el gobierno ejecutará de emergencia por el dengue. Eso le corresponde a usted, no le corresponde. Podría decir, no, pero el gobierno regional también, pero es un asunto que está afectando a varias regiones. Caso Ok. 1. Caso 2. Tenemos actualmente un problema también social muy grande con lo que viene a ser la violencia hacia las mujeres y niños. Cada vez es más espeluznante los casos de maltratos y agravios, sobre todo a menores, ¿no? Incluso la población quiere tomar la justicia por sus manos. Y aunque por ahí podrían decir, no, pero hay que recurrir a los procesos judiciales como corresponde, sancionarlos, condenarlos, es cierto, eso no se debe alterar, pero apelando a una política preventiva, que el gobierno tome acciones mucho más directas y diga, vamos a convocar a la empresa, vamos a convocar a la escuela y vamos a convocar a los colegios profesionales. Es una política, una medida ambiciosa, pero necesitamos el apoyo de todos porque nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comprendemos y asumimos que hay la necesidad de tomar acciones decididas para contrarrestar este mal. No solamente dejar que se saturen comisarías y cárceles, sino ir de plano. Entonces, con una política planteada definitivamente, no solamente una arenga, sino establecer, esto vamos a realizar, esto vamos a concretar, se puede plantear una cuestión de confianza. Lo que no me parecería, por ejemplo, adecuado como un ejemplo final, es que el gobierno diga, vamos a reestructurar a los gobiernos regionales, porque hay muchas denuncias sobre los gobiernos regionales, y puede ser un poco osado lo que digo, pero en todo caso el gobierno considera propio culminar todas las gestiones que han iniciado en el presente 2023 y reestructurar la descentralización. Pero esto conlleva eliminar los gobiernos regionales. Disculpe un momento, pero hay una ley de descentralización, hay una ley orgánica de elecciones y el nivel regional responde también a sus propias normas y marco jurídico. Usted como presidente no está por encima de los gobernadores regionales, sino pues seríamos un gobierno desconcentrado más no descentralizado. Entonces, eso no podría ser Pero, porque no es parte de digamos, usted. me parece, querido Dante, con todo el cariño y respeto, pero que los dos primeros ejemplos son uno solo, o sea, son respecto a políticas del gobierno, o sea, tanto en el tema álgido de salud como en el tema de política para la prevención de la delincuencia, o sea, son parte del mismo ejemplo. Y con relación a lo tercero, claro, ahí ya tocaría con un tema más bien de las competencias constitucionales, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, eso con relación, ya, acepto que sí hay un supuesto que tú has identificado muy bien con relación a la política exclusiva, perdón, la competencia exclusiva del Ejecutivo. Pero el tribunal dice algo más, dice, y que sea una política general del gobierno planteada, regulada, aceptada. Entonces, yo como presidente, por ejemplo, al minuto uno de mi gobierno, puedo meter un sinnúmero de políticas para más bien lograr el efecto contrario y lograr que el Congreso acepte todas mis cuestiones de confianza porque están en mi política general de gobierno planteadas. Porque imagínate, nuevamente, y siguiendo tu último ejemplo, sin necesidad de cortar los mandatos de los gobiernos regionales, no, pero sí de reestructurar o respaldar el referéndum, ¿no? Y yo quiero hacer una política para culminar el proceso de descentralización. Y lo pongo, ha sido la principal estrella de mi campaña, lo pongo en mi política general del gobierno. ¿Puedo o no puedo plantear cuestión de confianza sobre eso? Yo lo vería que no, porque le daríamos también similar condición a la situación que presentó el ahora expresidente Pedro Castillo sobre el cambio de constitución. O sea, rebasaba sus competencias. Lo que yo sí le animaría a decir es, presente un proyecto de ley. Presentar un proyecto de ley no es presentar una cuestión de confianza. Solicitar que se debata con prioridad está dentro de sus facultades. Pero Pero hacerlo digamos, confianza estrictamente histórico, no incide dentro de sus capacidades. Así haya sido promesa, porque solo para promesa también puede complementar, ser establecer la pena de muerte. a nivel comparativo, sin embargo, es así como funciona, porque, o sea, en Inglaterra, por ejemplo, te plantea una cuestión de confianza para que se adopte una ley.
para que se adopte, por ejemplo, un cronograma para salirnos del Brexit. Para eso hubo una cuestión de confianza. Pero entonces acá, si no se puede plantear, porque la ley lo dice, yo soy consciente de eso, que no se puede plantear por temas legales, entonces, si necesito una política, incluso volviendo a tu ejemplo uno, una política del Estado, pero que requiere de una ley, no puedo plantear cuestión de confianza. En mi punto de vista, a propósito del caso inglés, es distinto porque el gobierno inglés nace del Parlamento. Aun cuando se forma, claro, otro organismo llamado el primer ministro, pero sigue siendo parte del seno parlamentario, ¿no? Con sus facultades prerrogativas, pero en este caso bajo otras condiciones. En cambio, acá tenemos dos poderes electos, autónomos, en caminos paralelos. Y es por eso de que hay este enfrentamiento y control, que me permite, a propósito de tu muy acertado comentario, Julio, señalar de que hay que verlo también en paralelo con la figura de la disolución, porque creo yo que la sociedad está más atenta y rescata el tema o impacta más el tema de la confianza, no solo por plantearla, sino por la potencial denegatoria y las consecuencias que acarrearía. ¿Cuál es la principal? Disolver legalmente el Congreso. Y es ahí donde quiero complementar con el plano comparado que muy bien citas. En prácticamente todas las democracias de Occidente, la disolución del Congreso es un mecanismo válido, incluso a veces de manera muy flexible. El caso italiano, los últimos meses, el presidente disolvió el Congreso. ¿No? ¿Por qué? Porque incluso llamando elecciones, porque pues ya es insostenible la política italiana, pero son bajo otras prerrogativas. Yo creo que el caso italiano sí sería un poquito más cercano a nuestra realidad, porque son pues un régimen presidencialista con su Congreso respectivo. Ahora, En el caso del Brexit, de todas maneras, un tema de política exterior sí podría ser, porque ¿quién maneja la política exterior en el país? ¿El Congreso o el presidente? La maneja el presidente. Y ahí es donde viene el tema. Pero en ahora, ese lado diríamos, sin perjuicio de seguir profundizando. claro, de hecho, para equilibrar un poco las cosas, porque, digamos, nuestras preguntas es porque a veces hay este tufillo de un abuso del Ejecutivo sobre en qué circunstancias y en qué situaciones puede pedir cuestión de confianza y poner al Congreso entre la espada y la pared. Pero ahora vamos a analizar del otro lado también, es decir, vamos a ver si es que del otro lado la cosa también está bien sopesada. Y la pregunta quizá tendría que ver con el hecho de lo que podíamos conversar un poco en relación con a quién le corresponde o a quién le es pertinente, digamos, interpretar el sentido de la cuestión de confianza. Es decir, ¿cómo debemos entender el hecho de que sea el Congreso el que deba interpretar el sentido de la cuestión de confianza? ¿No sería esa facultad o atribución que se le da al Congreso un elemento del cual se podría luego aprovechar o abusar en perjuicio del gobierno? O sea, que sea al final el Congreso el que decida justamente en qué sentido es el que va a tomar la decisión en relación con la cuestión de confianza. ¿No es darle demasiado también poder a él y dejar al Ejecutivo en alguna medida desarmado? Es una buena inquietud que me permite hacer un especial paréntesis, porque estamos viendo en este siglo XXI, con todas las críticas que ha tenido la Constitución del 93, pero vean ustedes que la situación del Congreso no ha cambiado en esencia desde su redacción original. Creo que es uno de los pocos capítulos de la Constitución que no ha variado en los 30 años que va a cumplir el texto vigente. Y hoy día se habla de que el Congreso tiene mucho poder por culpa de la Constitución. Pero esa Constitución, en el capítulo del Congreso, prácticamente es la que regía durante todo el Fujimorato, que fue la que concibió ese texto. Entonces, ¿qué parte nos hemos perdido? Me pregunto como sociedad, ¿no? O como también especialistas, acá con los colegas en la universidad. ¿Qué parte se ha perdido o qué no hemos visto de que pasó un gobierno de carácter dictatorial a usar esta constitución para hoy día tener a un Congreso que aparentemente le hacen ver como una dictadura bajo una constitución que en ningún extremo lo faculta? Y ahí es donde viene la respuesta a tu interrogante, Cristian. Darle mucho poder al Congreso en realidad demostraría en gran medida lo que ha sido la historia constitucional de nuestra patria. El Congreso ha tenido, desde la Constitución de 1823, grandes facultades. Entonces, ¿qué ha pasado en los hechos? La política, ya no en el texto, ya no en lo que viene a ser lo normado, que se ha apelado a mecanismos
desconociendo la Constitución, justo para obviar ese paradigma de tener un Congreso con un poder grande. O sea, desde 1823, aunque no llegó a regir la Constitución inicial, pero consciente o inconscientemente el Congreso ha tenido facultades. Entonces, darle la posibilidad de que exprese, es que hay que tener en cuenta un aspecto. La cuestión de confianza no es una situación que proviene de oficio, es porque la invoca el Poder Ejecutivo. Obligatoriamente sí, pero las tendencias nos demuestran que cuando se trata en lo que viene a ser la presentación del gabinete ministerial, pues es muy inusual, casi inviable que le deniegue la confianza. El último caso de Pedro Cateriano rompió esquemas, porque por años no había ocurrido eso. Entonces, digámoslo así, y hasta incluso el señor Pedro Castillo, con gabinetes tan cuestionables como Cuca Bellido, que todos recordamos, aún así le dio la confianza, porque sabía, oigan, tan rápido no vamos a llegar al enfrentamiento. Y eso es lo que nos lleva a responder esta figura o a analizar esta figura. Esta es una figura principalmente política, regulada funcionalmente, pero es política. Y en la política, ¿quién gana? Va a ganar quien mueve mejor sus fichas, quien sabe cómo plantear los intereses. Había quienes le decían a Pedro Castillo, ¿no? Fuerce la situación a nivel de gabinete, no de otros temas. Presente el peor gabinete que se le ocurra. Y así obligue a que le nieguen la confianza. Pero, bueno, por ahí, salvo algunos primeros ministros que sí nos dieron mucho que hablar, el Congreso no llegó a eso. Reitero, es el Pero aspecto político. entonces, desde tu punto de vista, Dante querido, si es que el Congreso le dice que no, porque es conforme a la sentencia que ahora ha dado el Tribunal Constitucional, le dice que no le ha denegado la confianza, pero en el plano material sí le ha denegado la confianza. Por ejemplo, lo que pasó en el caso del cierre del Congreso anterior. O sea, se eligió un magistrado, pese a que la cuestión de confianza decía que se paralice eso, y dijeron, pero sí te estamos dando la confianza. Pese a eso, si es que vuelve a pasar algo similar, parecido, o sea, donde evidentemente en el plano fáctico se le ha denegado la confianza, entonces igual no pasa nada. No existe denegatoria fáctica. Lo que hizo el Congreso, y ese ejemplo sí me parece impreciso, disculpa que lo mencione así, No porque está bien. de hecho, y escribimos eso en la revista peruana de Derecho Público, el Congreso oficialmente sí le dio la confianza, pero había dicho en la mañana, vamos a votar esto, porque ese fue el arrebato de Vizcarra, quiero que en este momento lo hagan. O sea, usted quiere detener algo que estaba en marcha. Y eso no es dable porque esas son competencias del Congreso. Entonces, vamos a votar eso en la tarde. En la mañana se eligió a uno, sí, pues, pero tenemos la potestad de programar nosotros los despachos. ¿O acaso en algún aspecto del reglamento dice, si el presidente plantea una cuestión de confianza, véanlo inmediatamente? No, en ningún extremo dice eso. Ahora, hubiera sido, sí, Julio y toda la razón, una burla que el Congreso, lo vamos a ver en 6 meses. Ya pues, hombre, o sea, aún así no había denegatoria fáctica, pero obviamente el país, Por la eso, no habría ciudadanía, quería que denegatoria igual, ya. presencia esa situación. Pero En no ese hay segundo denegatoria supuesto que pones, ya, más allá de la discrepancia de lo primero, de lo que sucedió o no sucedió, ahí podemos tener una discrepancia fáctica. Tú planteas un segundo ejemplo, que es que el Congreso dice, bueno, lo vamos a ver de aquí a 6 meses. Ahí tampoco hay denegatoria. lo vamos a programar en 6 meses, pero habría que ver de qué estamos hablando. Si me dices, yo estoy planteando una cuestión de confianza que obstaculiza tus potestades, ¿dónde estamos? Claro, o sea, en ese caso, pero volviendo a la discusión del Congreso, intolerable. Pero si presenta una cuestión de confianza, pongamos sobre el dengue, ya, señor presidente, pero lo vamos a ver de acá a 6 meses. Muy bien, el presidente va a decir, realmente, siendo fríos, yo libro responsabilidad, hice todo lo posible, pero el Congreso me está obstaculizando. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy invocando que me han denegado la confianza, no. Simplemente estoy diciéndole, país, vean qué clase de políticos tienen en el legislativo. Y ahí, una vez más, es lo que entra la política. Reitero, los intereses y cómo se maneja. Hemos tenido en nuestro país presidentes que han sabido manejar muy bien eso, a pesar de que la Constitución tenía aspectos muy peculiares. Por ejemplo, Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde, en su primer gobierno, le hicieron de todo. No existía todavía la figura de la disolución, pero él estoicamente decía, bueno, yo voy a tratar a como de lugar. ¿Qué pasó después? Y es por eso la importancia de la lectura de la historia. Si nos enraizamos en esa terquedad, lo que vamos a abrir es paso a gobiernos de carácter dictatorial que van a decir, yo voy a poner orden porque ustedes, los civiles, son incapaces de gobernar.
el 3 de octubre de 1968. Fue lo que ocurrió. Al final, el que perdió fue el país. Lo que por eso, de la mano va con ello, ser más incisivos en una educación cívica, ciudadana. Porque es cierto, a nivel formal, y es lo que nos conduce a los abogados, tenemos que respetar lo formal, por supuesto, es indispensable. Pero la Yo cuestión creo, política entra en otros terrenos. yo sería de la idea Dale, de que dale. ambos extremos son muy malos. ¿Ah? O sea, el extremo en el que el Ejecutivo, que hemos tenido la mayor parte de nuestra historia, tenga más facultades, me parece malo. Y el extremo en el que solamente el Congreso, pese a que en el plano de los hechos es evidente que le has denegado, pero igual digas, no, no, pero no te he denegado y que ya sea solución a nivel político, también me parece malo. ¿No te parece a ti irracional? Te replanteo la pregunta. El voto del magistrado Monteagudo que dice, ok, que como primera línea sea el Congreso quien deba interpretar, pero si hay una discrepancia sobre la interpretación, que vaya al Tribunal Constitucional. Pero la mayoría del Tribunal Constitucional en esta sentencia ni siquiera acepta eso. ¿Qué te Correcto. parece a ti esta última posición? A mí me parece más razonable. El Congreso que interprete, ok, como primera línea, pero si el Ejecutivo dice que sí se le ha denegado, pese a que el Congreso le ha dicho que sí, bueno, que lo dirija al Tribunal Constitucional. Claro, lo que pasa es de que si habilitamos eso, estaríamos validando un fenómeno que es realmente una amenaza, la judicialización de la política. O sea, tendríamos que estar invocando permanentemente al Tribunal Constitucional en un asunto que debería ser concertación ejecutivo-legislativo y dentro de los controles que la Constitución les plantea. Yo creo que Kelsen, que es prácticamente el visionario que configuró las estructuras del TC, no pensaba en estas situaciones. De hecho, No lo él creo. decía, no confío en el Ejecutivo ni en el Legislativo, por eso yo preservo un tribunal para la defensa de la Constitución. Pero las cuestiones políticas es un aspecto que aquí en nuestro tribunal, en nuestro país, al tribunal se lo hemos dado. Yo creo que la judicialización de la política no nos lleva a mejores términos, salvo, por supuesto, que esto es un debate abierto, pero mi opinión, como me permito expresarla, y hemos escrito al respecto en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, la judicialización de la política pone más inestabilidad a la larga. Ahora, los amigos y amigas que nos están escuchando probablemente se pueden dar cuenta que el tema es no solamente peliagudo, complejo, sino además que puede ser técnicamente importante precisar ciertos factores o elementos para evitar el abuso del mecanismo y la cuestión de confianza. Pero lo que sin duda les ha golpeado o lo han sentido es el cierre del Congreso en el año 2019 por producto de esta presunta posible negación fáctica por parte del Congreso. Entonces, lo que les sí seguramente les debe estar haciendo ruido en este momento es, oye, estos tres señores están discutiendo sobre una cuestión de confianza que no puede ser fáctica y tiene que ser explícito. ¿Eso qué significa? Que lo que ocurrió en aquel entonces fue inconstitucional. ¿De qué manera esta sentencia impacta en ese pasado de esa disolución, de ese cierre del Congreso? Y quizás sí sería bueno precisarlo, porque, vamos, más allá de que el tema puede ser un muerto, el asunto es si esta sentencia resucita en alguna medida a ese muerto que lo habíamos dejado ya bastante tiempo enterrado atrás, ¿no? Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que respetarse, pero eso no implica que no sean criticadas, como ustedes muy bien lo hacen en los distintos programas que han podido presentar al público. Y que en esta ocasión, si bien es cierto, estamos también centrándonos en una sentencia, pero literalmente el tribunal critica ese fallo, fundamentos 82 y 83. En la sentencia 6-2019, conflicto de competencia, se dijo que era posible que el Poder Ejecutivo interprete que se ha producido una denegatoria fáctica. Fundamento 84. Sin embargo, este colegiado no comparte los criterios que fundamentaron la decisión contenida en dicha sentencia, pues la decisión adoptada terminó desequilibrando el principio constitucional a favor del Poder Ejecutivo y puso en sus manos un poder que la Constitución no le asigna, al convalidar un ejercicio arbitrario e indiscriminado, prácticamente discrecional, de la cuestión de confianza. Y justo cuando analizamos ello, y está en el artículo del anuario, que podemos compartirlo luego de acabar la grabación ahí en el Por favor, enlace, claro. Claro, por supuesto. literalmente en los fundamentos se dice, hay supuestos extraordinarios que justifican interpretar una denegatoria fáctica de la confianza. ¿Cuáles son esos supuestos? Jamás se explicó. Bueno, lamentablemente el magistrado oponente ya no está entre nosotros
para decirle a usted qué pensaba realmente cuando habló de su puesto. Literalmente lo puso y por eso es que en el artículo decimos, no hay un sustento válido. Y es aquí donde el tribunal ha procurado enmendar. No puede retrotraer lo que pasó Correcto, porque ya pero se repitió. claro. Claro, Sí, O sea, en lo eso sí importante estamos de para acuerdo, ¿no? precisarlo, solamente para cerrar, lo importante para Sí, precisarlo para los amigos y amigas es que eso ya está consumado, eso sí. ya, como bien decía la No le sentencia van a del dar tribunal, derechos a los de aquí en congresistas a adelante, pero reinstalarse. No, no, claro, claro. claro, claro, eso es importante porque les puede hacer ruido y decir, oye, entonces lo que dijo el tribunal en ese momento estaba mal, ahora se dice otra cosa, entonces, ¿qué pasa con no, eso que había ocurrido en Que aquel no sería la entonces? primera vez, ¿ah? No sería la Sí, sí, primera sí, vez. claro, 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 Y válido, tampoco no es el válido. primer tribunal del solamente, mundo. Estados Unidos hace esta semana ha revocado varios precedentes de décadas Ujú. pasadas. Hemos estado Sí, atentos sí, para sí, claro, eso. pero no con totalmente. efectos anteriores, pues, no con efectos al Sí. pasado. Claro, no va a Eso es tener efectos hacia importante atrás. porque hay varios políticos, sobre todo políticos, pero también algunos cuantos juristas que dicen que ya ves que sí era inconstitucional, ¿cierto? O sea, no se revive el pasado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, tiene cosa juzgada, hay un congresista inclusive que ha denunciado a los magistrados del Tribunal Constitucional de antes por un fallo que ya tiene efecto de cosa juzgada, pero sirviéndose de esta nueva interpretación. Y entonces eso debe quedar claro que ya tiene efectos de cosa juzgada, aquella vez fue Claro, válido, hoy por supuesto. no se puede ver con ojos del pasado. Y bueno, con esto yo particularmente voy cerrando. Muchas gracias, Dante. La verdad que ha sido apasionante. Eso es lo Sí. mejor, ¿no? Hay que debatir los puntos de vista, pero esto es como en el fútbol, termina el partido, nos abrazamos todos, todos somos amigos, todos somos buenas personas, responsables, son criterios nada más. Así que Claro que sí. seguimos para adelante. Yo me despido aquí, será hasta la próxima edición, queridos amigos, muy buenas noches con todos, con todas. Cristian, por favor, y por último nuestro querido amigo Dante. Sí, no, de hecho, quedamos un poco con las ganas de seguir discutiendo y estoy más que seguro que los amigos y amigas que nos han seguido también habrán tenido sus preguntas, sus dudas. Cuando esto ocurra, doctoras, doctores que nos siguen, no duden en escribir, por favor, a través de las distintas plataformas sobre las cuales se transmite este programa en vivo para también transmitirles sus inquietudes a los invitados, invitadas que traemos, como ha sido el día de hoy, por supuesto, bastante interesante la posición, bastante interesante el desmenuzar una sentencia que hay que decirlo, versa sobre un asunto que no deja de ser polémico, controversial, y donde los puntos pues naturalmente no están aún suficientemente precisados, y por eso decía, ojalá no tengamos un quinto capítulo de esta miniserie que viene siendo, no sé si ya más grande que otras novelas, así de esos episodios interminables, porque a veces uno piensa que ya el asunto había quedado zanjado con esta sentencia del tribunal que validaba lo que había ocurrido aquel 2019 y paulatinamente se ha ido resucitando un poco el tema y quizá volveremos a encontrarnos aquí, mi querido Dante, para que nos ayude si es que se diera el caso de un nuevo episodio dentro de esta novela para que nos ayudes una vez más a tratar de comprender la posición del tribunal y de esta figura que bien lo has dicho tú, no es un tema de blanco y negro porque al ser una figura propiamente de control político está en esa zona gris sobre lo que puede uno considerar jurídicamente válido y políticamente viable, que es una zona tenebrosa, pero que de vez en cuando hay que estar ahí parado también. Muchísimas gracias, mi querido Dante. Unas palabras finales a lo mejor para nuestro público, por favor. Gracias por estos instantes finales de este valioso diálogo y esta muy precisa interacción. No debemos, como ciudadanos, simplemente resignarnos a tener un mal ejecutivo y un mal legislativo. El espectáculo denigrante que realizan los agentes políticos que están en funciones debe ser el aliciente necesario para ser más participativos en política. Que ellos tengan hoy en día un cargo, una función, presidente, congresistas, no quiere decir que la ciudadanía no pueda fiscalizarlos. ¿Y cuál es nuestro poder? Nunca lo olviden, el voto. Seamos responsables, organicémonos y fiscalicemos en todo momento. Que si bien es cierto, hay poderes que se les otorgan, aceptar no es simplemente agachar la cabeza, porque no somos subordinados, somos ciudadanos. Gracias a todos. Un gusto saludarlos. Y nos vemos en la próxima reunión de la Gracias, asociación. querido. Espero verlos ahí. Por Así favor. es. Sí, claro que sí. Gracias, Dante. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de este nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Ya saben, todos los días viernes a las 7:15 de la noche. Muy atentos, por favor, a los últimos programas de este mes de julio, porque se vienen novedades, cambios interesantes también para esta iniciativa que ya viene
que colándose en sus espacios, en sus agendas todos los días viernes, vamos a comunicar en su momento estas interesantes e importantes novedades para todas y todos ustedes en los siguientes programas que nos quedan del mes de julio, así que no se pierdan, por favor, estas últimas ediciones, porque vamos a pasar a una nueva temporada en la segunda mitad del año, pero como repito, con cambios bastante importantes, siempre pensando por traerles algunos contenidos de cada vez mejor calidad. Eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en las distintas plataformas. Dicho sea de paso, si no han podido conectarse desde el inicio de la entrevista, descuiden que en nuestra página de YouTube pueden encontrar todas las entrevistas que hemos venido realizando en este espacio creado para ustedes, Contacto Legal, como también así va a ser esta entrevista que ya van a tener en muy breve tiempo, cuestión solamente de minutos, que puedan hallarla ya suficientemente completa en nuestra plataforma de YouTube. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Oh, sí.